Saludos. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de localización de planta, esta vez con el método de análisis de punto de equilibrio para elegir alternativas de localización. Recordando un poco el concepto de punto de equilibrio, es un tema que se trata ampliamente en la asignatura de Ingeniería Económica. Sirve para ver la relación que hay costo versus volumen de producción para determinar el punto exacto donde la empresa ni gana ni pierde. Por definición, dice que es el momento donde los ingresos cubrirán exactamente los costos. Como mencioné, esto ayuda al gerente a comparar diversas alternativas de proyectos, considerando el tema de localización de planta como un proyecto. Podemos perfectamente aplicar este método. Vamos a recordar algunos de los conceptos claves que se involucran con lo que es el punto de equilibrio. Están los costos fijos y los costos variables. Bueno, como su nombre lo indica, los fijos sin importar que haya o no haya producción, sin importar la cantidad de producción, esos costos se mantienen, tanto como el alquiler del local, pagar seguros, salarios al personal administrativo, entre otros. Y los variables obviamente depende de la cantidad producida. Algunos términos importantes de punto de equilibrio son los siguientes. El costo total. El costo total viene dado por el costo fijo más el costo variable. A su vez, el costo variable es el costo unitario de cada producto multiplicado por las unidades vendidas. El ingreso también viene dado por el precio unitario de venta multiplicado por la cantidad de vendida. Y la utilidad sería el ingreso menos el costo total, despejando lo que habíamos definido como ingreso, que es el costo por el precio de venta, menos el costo total, que es el costo fijo más el costo variable. Podemos deducir la siguiente fórmula. Finalmente nos queda que la utilidad sería la diferencia entre el precio unitario menos el costo unitario multiplicado por la cantidad, restándole los costos fijos. Bien, ahí podemos entonces llegar a lo que es el punto de equilibrio, que es donde los ingresos se igualan a los costos totales, despejando, sustituyendo en esas expresiones tanto el ingreso como el costo total, y despejando el costo total, despejando la cantidad Q de esa ecuación, podemos tener entonces que la cantidad en punto de equilibrio es igual al costo fijo dividido entre la diferencia del precio unitario menos el costo unitario. O sea, esta expresión nos dice la cantidad mínima o la cantidad exacta que debemos producir para garantizar que los ingresos sean iguales a los costos. Continuando, otras expresiones del punto de equilibrio viene dada por el punto de equilibrio expresado en dinero. Esto ocurre mucho cuando la empresa tiene una diversidad muy grande de productos y servicios y es difícil cuantificar lo que es la unidad común. Entonces pudiera tener una idea con la cantidad de dinero que entra como ingreso para determinar cuál es el punto de equilibrio. Simplemente la expresión anterior de punto de equilibrio respecto a la cantidad la multiplicamos por el precio unitario en promedio, un precio unitario promedio. Esto va a dar un aproximado, obviamente. Entonces, también si queremos saber el punto de equilibrio respecto a la capacidad de producción, multiplicamos la expresión anterior por 100 y dividimos entre la capacidad. Es decir, esto nos va a decir
en qué porcentaje de capacidad debemos estar trabajando como mínimo para garantizar el punto de equilibrio. Finalmente, el costo unitario viene dado por el costo total entre la cantidad. Bueno, esta gráfica es la que nos va a ayudar a determinar el análisis que queremos hacer más adelante de las diferentes alternativas. Esta gráfica es muy conocida, es la gráfica de punto de equilibrio. Nos representa los conceptos que habíamos visto anteriormente. Aquí vemos que en el eje de las X vemos la cantidad y en el eje de la Y vemos el dinero, el costo. Observamos que para una cantidad fija de producción, para un costo fijo, la cantidad de producción aumenta y sin embargo el costo fijo se mantiene. En esta misma gráfica podemos observar que a medida que la cantidad aumenta, podemos ver cómo el costo variable igualmente va aumentando de manera proporcional. Y el costo total, que es la suma del costo fijo y el variable, igualmente va aumentando en esa misma proporción que aumenta la suma del costo fijo más el costo variable. También tenemos el ingreso, que va aumentando en función de la cantidad producida y vendida, y ahí nos encontramos entonces con el punto de equilibrio, que es el momento en donde se cortan la recta de ingreso y la de costo total. Si bajamos esa línea a la cantidad, nos damos cuenta en qué punto de cantidad debe producirse y venderse para garantizar que la empresa ni pierde ni gane. Si la cantidad es menor que este punto, entonces la empresa tiene pérdida, y si es mayor, tiene utilidades. Bien, ¿cuáles son los pasos entonces para aplicar este análisis a las alternativas de localización de planta? Primero, obviamente, tenemos que tener los costos variables y fijos para cada lugar. Luego, en una misma gráfica, vamos a dibujar las rectas de los costos totales de todas las localizaciones. Vamos entonces a buscar los puntos de equilibrio que hay entre las diferentes rectas de costo total de las localizaciones para identificar los rangos aproximados en los cuales cada localización provee el costo más bajo. Los rangos se refiere a los rangos de cantidades, es decir, en qué cantidades debe producirse para tener mejor beneficio dependiendo de la localidad. Finalmente, como el método gráfico no nos da un valor exacto, si queremos ver los rangos de manera exacta, entonces resolvemos las ecuaciones de las líneas rectas de las diferentes localizaciones de manera algebraica para determinar los puntos exactos en los que se cortan esas líneas de costos totales. Bien, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo podemos visualizar que existen 4 comunidades y están sus costos fijos y su costo unitario variable, de costo variable. Fíjense que no me dan la cantidad, precisamente eso es lo que me están pidiendo. Me dice que evalúe las alternativas de localización de acuerdo al volumen de producción y al costo total. Es decir, que nosotros aquí lo que vamos a responder es diciendo en qué cantidades o en qué volúmenes de producción convendría una comunidad u otra. Es decir, que muchas dudas que se generan en estos ejercicios es que
preguntan, profesor, pero no me están dando la cantidad. No, precisamente eso es lo que están pidiendo. Las cantidades de producción que son factibles para cada localización. Bueno, todo comienza con la gráfica de punto de equilibrio. Esta gráfica, como habíamos dicho, es de cantidad versus costos. Bueno, debemos elegir una escala. Esta escala la podemos utilizar a nuestra discreción. O sea, podemos tener una escala mayor que esta o menor, dependiendo de la conveniencia o de los datos, de los costos que nos dieron. Vamos a ver entonces cómo resulta, cómo debemos trazar cada línea de costo total. Bueno, ustedes saben que acá vamos a comenzar con la primera comunidad, donde tenemos costos fijos y costos variables. La ecuación, para poder dibujar una línea recta, necesitamos la ecuación de esa línea recta. ¿Cuál sería la ecuación que define esta línea realmente? Bueno, si vamos a la ecuación, sería, por ejemplo, y es igual a A más BX. BA más BX. Esa sería la ecuación de la línea recta, donde A es un valor numérico y B también. Y X es la variable. Entonces aquí A sería costo fijo, B sería la cantidad, X sería el costo variable, Y sería ya obviamente el resultado que andamos buscando de costos, acá, de costos totales. Entonces, dado esta ecuación, podemos entonces elegir un valor para la variable X. Esta variable X puede tener un valor muy pequeño o muy grande. Es bueno siempre tener en cuenta este dato de que si tomamos un valor muy pequeño probablemente no nos alcance para ver dónde las líneas de costos totales se cruzan todas. Y si tomamos un valor demasiado grande, puede resultar que entonces no se pueda apreciar bien el punto donde se cruzan porque quedan muy comprimidas, muy pequeñas las líneas. Bueno, tenemos que buscar básicamente un término, una cantidad razonable. Esto puede ser tanteando o haciendo la prueba, ver cómo nos va resultando la gráfica. También podemos determinar el punto donde se cortan dos líneas rectas para ver entonces por dónde anda el valor de X en el que se cruzan las líneas. Bien, pero vamos por parte. Primero vamos a tratar de trazar la línea recta de esta primera ecuación, de la primera comunidad. Entonces vamos a determinar 20.000, aquí está la cantidad de miles, o sea, como el punto de X. Ustedes saben que para poder determinar la ecuación, poder dibujar una línea recta, necesitamos dos puntos de esa línea, o si nos dan un punto y la pendiente, pero en este caso utilizamos dos puntos de esa línea recta. Vamos a elegir uno de los puntos, X1, puede ser 20.000, entonces buscamos Y1. Entonces sustituimos 20.000, cuando multiplicamos me da 1.390.000. Aquí tengo ya un punto, es X, que sería 20.000, 1.390.000. Entonces, ubicado eso en miles, podemos entonces decir que es 20,1390. 20,1390. Ahí tenemos el primer punto.
El segundo punto para buscar la recta, vamos a buscar desde el origen. Vamos a darle un valor de 0 para que nuestra gráfica parta desde el origen en Y. Si aplicamos x igual a 0, aquí podemos observar que nos da un valor de Y igual a 150, porque este se cancela. Entonces aquí podemos ver cómo estaría el segundo punto, 0,150 y 20,1390. Ahí tenemos la primera línea de costo total. Bueno, entendido eso, aplicamos lo mismo para las siguientes localizaciones. Para B, habíamos visto que el costo fijo es 300.000. Mantenemos la misma cantidad por conveniencia. Usted puede coger cualquier otra. Recuerden que solamente necesitamos 2 puntos de la recta, pero para que la gráfica salga más organizada, vamos a tomar el mismo valor de X de 20.000 y como resultado tendríamos que en esa ecuación tendríamos 1.060.000. Si graficamos esa parte podemos ver 20,1060. Recuerde que está expresado en miles, por eso está así. Y el otro punto, recuerden que estamos tomando valor de 0 para también facilitar el trazado de las líneas. Si asumimos aquí x igual a 0, se cancela y nos quedan 300.000. Entonces sería 300, 0,300 y 20,1060. Ahí tenemos la segunda línea de costo total. Estamos observando cómo se cruzan. Lo importante es que cuando tracemos las líneas, se corten las líneas. En la tercera comunidad podemos observar costo fijo de 500.000, costo variable de 24.000 y entonces mantenemos la misma cantidad de 20.000. Aplicamos la misma sustitución y vemos que sería 20,980 y para 0 sería 500.000, que sería aquí 500, 0,500, trazamos la línea y vemos cómo se cruza. Y finalmente la D, tenemos estos costos fijos y estos costos variables, mantenemos los mismos valores de cantidad, sustituimos y nos da aquí 20,1200 el costo total. Y para 0 sería 600, o sea que nos daría aquí 0,600 y por acá nos daría la otra línea que se corta aquí arriba con A. Fíjense cómo en este plano podemos observar que todas las líneas se están cruzando. Quiere decir que tomamos una buena escala. Imagínese usted que hubiese tomado una escala, por ejemplo, de 4.000. Por ejemplo, en vez de poner 20.000, hubiese puesto 4.000. Los resultados hubiesen sido que la gráfica nada más me llega hasta ahí. Entonces, si me llega hasta ahí, voy a observar que ninguna de las líneas se me cruza. Entonces, por eso es importante siempre tener un valor suficientemente grande de Q para que se puedan observar todos los cruces de línea, que es lo que me interesa ahora a continuación. Ya viendo dónde se cruzan las líneas, podemos observar entonces los puntos de equilibrio. Y tenemos uno que se cruza la línea A y la línea B, y tenemos otro que se cruza la línea B y la línea C. Observamos que la línea D queda por encima, quiere decir aquí lo que me interesa es el área bajo estas líneas. Esta área representa el costo mínimo. Recuerden que cuando nos visualizamos de este lado, en el eje de la Y, observamos que esto me representa costo. ¿Qué quiere decir eso? Que si se va a producir 4.000 de cantidad, el costo mínimo me lo daría esta que está acá.
la ubicación A. Si se va a producir, por ejemplo, 10.000, cuando voy subiendo me doy cuenta que esta línea corresponde a la localización B. O sea que para cantidad de 10.000 conviene la localización B. Y si voy a producir ya más cantidad, como 18.000, 20.000 en adelante, me doy cuenta que me conviene la localización C. En ningún caso me conviene la D. Queda muy por encima en costos totales de las demás. Entonces aquí podemos ver los puntos de equilibrio y podemos ver que en este tramo de cantidades A es mejor. En este tramo B es mejor y en este otro hacia arriba C es mejor. Gráficamente podemos observar que anda entre 6 y 8.000 esta cantidad, en el que conviene hasta A, hasta la cantidad que me conviene para la localización A, y a partir de ahí hasta más o menos 15 me convendría la localización B. Entonces si yo quisiera saber precisamente, ya con precisión, cuáles son esos puntos de equilibrio, tendría que hacer una solución algebraica, es decir, el punto donde se intersectan estas dos rectas y el punto donde se intersectan estas dos, para saber específicamente cuáles son esas cantidades. Para esto, igualamos las ecuaciones de los costos totales. La primera ecuación es, recuerden, para A, el costo total sería igual a 150.000 más 62Q. Para B es 300.000 más 38Q. Y para C es 500.000 más 24Q. Recuerden que queremos buscar dónde se cruzan A con B y B con C. Entonces igualamos la ecuación A con la ecuación B y despejamos Q. La ecuación A igual a la ecuación B, se supone que como se cruzan, Q es la misma cantidad, despejo Q de ahí y me da 6.250. O sea que el primer punto de equilibrio es 6.250. Y el segundo es B con C, igual a B con C, despejo y es 14.285. Entonces podemos concluir ya que esta planta se va a producir 6.250 o menos unidades, debe ubicarse en la opción A. Si se va a producir entre 6.250 y 14.285, debe ubicarse en la opción B. Y si se va a producir más de 14.285 unidades, debe ubicarse en la opción C. Bien. Bien, continuamos con otro método. Esta vez vamos a seguir con análisis financiero y económico. Vamos a utilizar una técnica de la ingeniería económica. Se trata del valor presente neto. Es muy popular para comparar alternativas de proyectos. Y como ya sabemos que la localización de planta es un proyecto, también la podemos aplicar perfectamente. Como vemos ahí, se puede aplicar tanto para una misma alternativa, una sola alternativa, como para comparar varias alternativas. Siempre y cuando el valor presente sea mayor que 0, entonces sabemos que una alternativa es viable. Pero si comparamos dos o más alternativas, también podemos solamente evaluar los costos que están involucrados, sin tomar en cuenta en principio los ingresos. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando comparemos dos o más alternativas, lo hagamos con los mismos términos. Un concepto importante que debe recordarse cuando hablamos de
Valor presente neto es la tasa mínima atractiva de rendimiento, es aquella en la cual usted espera, qué porcentaje de beneficio usted espera recibir de una inversión. Es como qué cantidad de dinero, de una cantidad de dinero invertida que usted tiene o va a hacer en un proyecto, qué porcentaje usted espera de retorno. Esto regularmente se hace anual. Obviamente también son tasas que te ofrecen a veces el banco como alternativa de tu inversión, pero tú la tomas como referencia para saber si te conviene una inversión de tu dinero guardada en un banco o te conviene invertir en un proyecto en la cual tú puedes tener más retorno de tu inversión. También recibe el nombre de tasa base para proyectos. Vamos a ver básicamente tres fórmulas. En ingeniería económica hay muchísimas fórmulas, pero las que más se aplican para comparar alternativas de localización son estas tres. Tener un valor presente dado un valor futuro. Aquí podemos ver que el valor presente, si no me dan un valor futuro, debemos conocer la tasa de interés o la tasa atractiva de retorno de nuestra inversión y el periodo de vida útil de ese proyecto. Si sabemos esos valores, cuál es mi tasa atractiva que yo quiero tener retorno de esa inversión y la duración del proyecto, nos da, si nos da un valor futuro, por ejemplo, yo estimo tener un ingreso el año que viene de $1 millón, entonces ese millón, dado la tasa de retorno y el periodo de un año, ¿qué equivalente de dinero tendría eso en el presente? Igualmente, un valor presente dado una anualidad. Esto es, si yo, por ejemplo, estimo que mi proyecto tendrá un ingreso anual fijo, puede ser un ingreso o un egreso fijo. Aquí yo puedo utilizar también la tasa de interés anual y la cantidad de tiempo que se va a mantener ese valor fijo. Puedo tener un equivalente a que eso representa en el presente, ahora. Y finalmente, cuando se tiene un gradiente significa que es parecido a una anualidad, pero que va incrementando anualmente. Ese incremento puede ser de forma aritmética o de forma geométrica. De forma aritmética significa que aumenta de manera fija. Por ejemplo, yo estimo tener un ingreso de 1,000 pesos, de $1 millón el primer año y que irá incrementando en 100,000 pesos cada año. Y ahí yo veo que el segundo año voy a recibir 1,100,000, 1,200,000 en el tercer año. Y esa sería mi estimación de ingresos, de 100,000 cada año de ingreso adicional. Sería un gradiente aritmético. Un gradiente geométrico sería cuando el ingreso o egreso que se percibe es de manera porcentual en base al valor original. Es decir, yo espero recibir 1 millón de pesos de ingreso el primer año y con un incremento de un 10% anualmente. Es decir, que ya para el segundo año le aumento un 10% y así voy aumentando un 10% sobre ese balance. En ese caso, tendría que poner cuál es esa tasa de incremento, que sería G. Aparte de la tasa de interés, estaría la tasa de incremento, G. Bien, entonces, aquí lo que me dice es que si la tasa de interés es igual a la misma tasa del gradiente, o sea que el interés es un 10% y el incremento anual es también de un 10%, entonces utilizo esta fórmula más simple. En caso de que sea diferente, utilizo esta más larga. Esos son básicamente los tres indicadores.
Bueno, vamos a ver con este ejemplo 3 localizaciones que debemos elegir cuál de ellas, de acuerdo al valor presente neto, resulta más conveniente. Tenemos una tasa de 10% anual y estos datos: costo inicial de cada localización, rentabilidad anual, valor de salvamento, eso es al final, y vida útil de cada proyecto. Plasmamos los cálculos y podemos colocar que el valor presente de la localización A, como este primer dato del costo inicial ocurre en el año 0, entonces colocamos el valor directamente. Lo ponemos negativo porque es un egreso. Luego 900, como es una anualidad, dice rentabilidad anual durante la operación del proyecto, hacemos un P dado A, que es un valor presente dado una anualidad, a 10%, que es la tasa, y 5, que es el periodo de vida útil del proyecto. Esta es la notación que más adelante les voy a explicar cómo se calcula. Y finalmente 200, que es el valor final ya de salvamento, es un valor único, dado entonces para llevarlo al presente, dado ese valor futuro a un 10% y a 5 años. Ahí aplicamos las fórmulas que vimos anteriormente. Dentro del paréntesis nos va a dar unos valores que se obtienen dado esas fórmulas que vimos anteriormente. Los valores ya que dan dentro de esos paréntesis son estos: 3.7908 y aquí 0.6209. Simplificamos y me da este monto. Hacemos lo mismo, exactamente lo mismo para cada alternativa y nos damos cuenta que tiene 957.5. Bueno, como podemos ver ya, la ubicación C sería la más conveniente de acuerdo a los valores de egresos e ingresos que tendrá cada proyecto. Otro ejemplo, cuando los proyectos tienen vida útil distintas. No aplica mucho en localización de planta. Regularmente cuando evaluamos localización de planta lo hacemos para igual vida útil, pero puede ser que en algún caso, dependiendo de la ubicación, tengan términos de vida útil distintos. Bueno, en esos casos ya la comparación sería no sería equivalente a hacerla directamente en diferentes años, sino que tendríamos que llevarla a iguales términos. Para eso buscamos el mínimo común múltiplo que hay entre los años 6 y 9, nos da 18 años. Entonces evaluaremos los proyectos, ambas ubicaciones, entonces para 18 años. En ese caso, estos valores de 6 años se repiten 3 veces y los valores aquí de 9 años se repiten 2 veces y hacemos todos los cálculos de valor presente. Para entender mejor esto, vamos a verlo en la gráfica de flujo de efectivo siguiente. Aquí vemos los 18 años y vemos cómo el egreso de 15.000, los egresos anuales y el retorno de 1.000 al final. Este ciclo se repite 3 veces. Entonces, dado esos flujos, hacemos los cálculos también del valor presente, tomando en cuenta los tiempos. Por ejemplo, aquí, observando la gráfica, 15.000 está en el año 0, por lo tanto no tiene ningún factor. Aquí, estos 15.000 se
se les resta los 1000 que están en el mismo año y quedan 14.000. Entonces vamos a llevar este valor al valor presente, dado un valor futuro que es 14.000, a 15%, 6 años. Repetimos esto aquí: 14, 15%, 12 años. Y un valor futuro, aquí como no se repite el costo inicial para otro periodo, sino que ya ahí termina, solamente tenemos un valor de salvamento de 1000. Ahí sería positivo. Tomen en cuenta que cuando las líneas están hacia abajo son negativos y están hacia arriba son positivos. Aquí está un ingreso de 1000 de un valor futuro para tener un valor presente. Tenemos aquí 15% a 18 años. Y finalmente la anualidad, que son todos estos desembolsos durante todos los 18 años, 3.500, un P dado esa anualidad de 15% 18 años. Ahí podemos obtener el total de, ya dentro de cada expresión de notación acá, están las fórmulas que le di al principio, que sustituyendo al final y multiplicando por los valores me va a dar menos 45.036. Da negativo porque aquí no se está colocando los ingresos de ese proyecto. Pero si yo hago esa misma comparación para el proyecto B, entonces sería equivalente. Aquí, por ejemplo, para el B, como son 9 años, se repite 2 veces, la inversión inicial 18 y un valor final de 2.000 con una anualidad de 3.100. De nuevo 18, anualidad de 3.100 y final 2.000. Ok, haciendo el mismo análisis, podemos ver aquí que el valor presente sería menos 18 porque este está en el año 0. Menos 18.000 sin aplicarle ningún factor. Entonces aquí podemos ver que 18 menos 2, que se cancelan, menos 16, un presente dado un valor futuro, para llevar esto menos 16 al presente, a un 15%, 9 años. Y finalmente estos 2.000 positivo, valor presente dado un valor futuro. Y la anualidad durante los 18 años es 3.100. No lo explico mucho en detalle cómo es todo esto, porque se supone que ya deben tener algunas nociones de lo que es ingeniería económica. Una asignatura que deben haber dado o están dando. Entonces aquí el final me da menos 41.000. O sea que entre las dos opciones tengo que resulta mejor esta de menos 41.000. Bien. Finalmente, el método de transporte de programación lineal aplicado a la localización de planta. Lo que se trata es de realizar una asignación de envíos o de producción en diferentes localizaciones. Esto se considera una de las 3 dimensiones de los problemas de localización. Hay varios métodos ya que ustedes han podido estudiar en investigación de operaciones. Igualmente aquí no haré mucho énfasis, ya que se supone también que ustedes manejan estos métodos. Pero como ejemplo vamos a desarrollar un caso con el método de Vogel. Y podemos ver unas 4 fábricas con sus producciones, capacidad de producción, que tienen que hacer envío a 4 lugares, 4 localizaciones. Los costos de enviar de un sitio a otro están dados en esta otra tabla más abajo. Este es básicamente un caso de transporte aplicando el método de Vogel.
ponemos la tabla origen-destino y oferta y demanda. Vemos los costos, las ofertas y la demanda. Verificamos que la oferta sea igual a la demanda y procedemos a aplicar el método. Nos dice que por fila y columna vamos a identificar los costos más bajos y se restan entre sí para obtener lo que se conoce como penalización. Esto, por ejemplo, en esta columna, la resta entre los costos más bajos serían 25 y 30, y podemos poner que 5. Aquí serían los costos más bajos, sería 30 y 35. La diferencia es 5. Igual lo hacemos para cada columna y para cada fila. Por ejemplo, aquí los costos más bajos serían 35 y 25. Los restamos y así por columna también. Obtenemos entonces la penalización, que son estos valores que están aquí abajo. El siguiente paso es identificar la mayor penalización y en esa columna identificar el costo mínimo y se le asigna la mayor cantidad posible. Esto hay varios pasos en uno. Por ejemplo, de las penalizaciones anteriores que habíamos visto que esta es 5, 5, 11, 35, aquí 10, 10, 0, 10, 0, 10, 10. La mayor era esta. Por lo tanto, en esa columna identificamos el de menor costo, que es 25, y nos dice que asignemos la mayor cantidad posible. Aquí tenía una oferta de 6 y una demanda de 9, entonces lo más que podemos dar es 6. Aquí se anula y no tenemos más oferta, y esta demanda todavía nos quedan 3 insatisfechas. Limpiamos la tabla. Ya repitiendo el mismo proceso, obviando esta fila, ya no estaría tomada en cuenta, solamente los valores que están limpios. De nuevo calculamos la penalización, aquí sería 25 y 30 se queda igual, aquí sería 35 y 40 se queda igual, y aquí ya no estaría 25, sino estaría 36 y 66, la diferencia son 30, aquí subiría a 30, y aquí la diferencia sería 15, aquí bajaría 15. Igual aquí se queda igual, ahí no está, se queda en 0, igual. Entonces, reduciendo esa tabla, podemos ver lo que le digo, 5, 5, 30, 15. Aquí se queda igual. Entonces, tomamos igual el de mayor, que es 30, en esa columna, sin tomar en cuenta esta que ya estaba ocupada. El de menor valor, que es 36, y colocamos la mayor cantidad, que es 15. O sea, como la oferta es igual a la demanda, colocamos todos los 15. O sea, se anula en 0, aquí en 0, y se tacha toda esa fila y toda esa columna. Ahí se va reduciendo ya las celdas que están disponibles. Hacemos el mismo proceso nuevamente, reduciendo, y nos damos cuenta que nos queda aquí las penalizaciones ya reducidas a 10, 10, 15. Aquí a 0, 0, 10 y 10, y asignamos el mayor, que es 15, todo lo que podamos. Nuestra demanda que nos quedaba es 3 anteriormente, recuerden, ponemos 3, aquí queda reducido a 8 y ya ahí se cancela, quedaría solamente estas 3 cerdas, y para eso entonces lo que podemos hacer es por deducción, podemos por deducción ver que de nuevo asignamos aquí la mayor que se pueda. Como hay empate en 10 y 10, 10 y 10, lo ideal era que lo hiciéramos de manera prueba y error, pero aquí es fácil de deducirlo, porque cuando aquí asignamos el menor valor, que es 30, asignamos la mayor cantidad, que es 8, que no quedaba disponible, ponemos 8 aquí, automáticamente, como aquí es 10, solamente queda poner 2. Es como por deducción, ya ahí queda 12, porque falta para completar los 14 que están de este lado. O sea, ahí quedaría ya la asignación, calculando los costos asignados, que son 15 por el costo, 15 por 36, 6 por 25, 2 por 40, 12 por 50,
8 por 30 y 3 por 75 me daría un costo total de 1.835, quedándome el programa de envío como se ve en esta tabla. De Santiago al Distrito Nacional envía 15, de San Pedro a Tomayor 6, en Barahona manda a San Cristóbal y a Peravia, y en La Vega manda a San Cristóbal y a Tomayor. Ese sería el programa de envío que minimiza los costos. Bueno, solamente queda que realicen los ejercicios que están propuestos acá, y cualquier duda la pueden hacer a través de la plataforma o el foro.